dándoles un cordial saludo a todas las personas que vean este video. Bueno, el día de hoy vamos a tratar como el tema del título bien lo establece, es porque el divorcio por causal determinada ahora se tramita en la vía oral. Pues esto es, digamos, la pregunta, no, la respuesta rápida es porque así lo determina la ley. Precisamente, pues, el decreto número 47-2002 modificó, reformó algunas leyes que establecían cómo se debería de tratar o cómo debería de diligenciarse el juicio de divorcio por causa determinada, y pues ahora pues que tramita en la vía oral. Bueno, entonces, si antes era de una forma y ahora es de otra, quiere decir que hay varios juicios. Y sí, la verdad es que existen diversas denominaciones de juicios, pero lo que nos interesa para el día de hoy son los juicios de conocimiento. Estos, de conformidad al Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, se clasifican en el juicio ordinario, el juicio oral y el sumario. Bueno, entonces, ¿cuál era la vía anterior con la cual se tramitaba el divorcio por causa determinada? Pues la vía era el juicio ordinario. ¿Pero por qué era el juicio ordinario? Pues es muy sencillo. Resulta que en materia de familia, pues existe una ley que se llama Ley de Tribunales de Familia, que es el decreto ley número 206, promulgada por Enrique Peralta Zurdia, jefe de gobierno de la República de Guatemala. Bueno, ¿cuál es el detalle? El detalle es, como ustedes lo ven en pantalla, que en materia procesal regulaba la vía el artículo 8 y el artículo 9. El artículo 8 básicamente venía a determinar cuál era el juicio tipo en materia de familia, y decía: en las cuestiones sometidas a la jurisdicción privativa de los tribunales de familia, rige lo procedente al juicio oral. Bueno, perfecto. Era esta la regla general, pero como siempre para una regla general existe una excepción. La misma ley en el artículo 9 determinaba los juicios relativos a reconocimiento de preñez y parto, paternidad y filiación, separación y, ojo, divorcio y todo lo demás, ¿verdad? Nulidad del matrimonio, declaración y cese de la unión de hecho y patrimonio familiar. Lo importante es donde dice: se sujetarán a los procedimientos que les correspondan según el Código Procesal Civil y Mercantil. Y esta era la clave. Para interpretarlo de mejor manera, leamos nada más la parte conducente, que sería artículo 9, los juicios relativos a divorcio se sujetarán a los procedimientos que les correspondan según el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, como ya dijimos, pues los juicios de conocimiento en materia de procesal civil y mercantil son el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. Pero, bueno, así como está en la imagen, ¿verdad? Pero no se logra ver muy bien. Próximamente, o en los siguientes clips, o en los siguientes minutos del video, pues vamos a ir analizando uno por uno, porque hay que interpretarlo, porque la ley no nos dice, la ley de tribunales de familia en el artículo 9 no nos dice exactamente que el juicio de divorcio por causal determinada tiene que ser por el juicio ordinario. No nos dice eso, simplemente nos dice que será de conformidad como lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil, pero esto hay que interpretarlo, hay que darle un orden. Entonces, yendo por orden, pues estos juicios se encuentran, o los procesos de conocimiento se encuentran en el libro segundo. El juicio ordinario en el artículo 96 y la norma, digamos, general de la vía ordinaria, que es el artículo 96, dice: las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Y antes de la reforma, pues el artículo 199, donde se encontraba el juicio oral, se establecía, ¿verdad? Se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Y ahí hay un punto, no hay un punto y coma, no deja, digamos, no da mayor interpretación. Continuamos. La rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les imponga esta obligación la ley o el contrato. Número 5, la división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma. Número 6, la declaratoria de jactancia. Y número 7, los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Pero no nos está diciendo que el divorcio se va aquí, porque nos deja, digamos, el único asunto de materia de familia que está aquí es la cuestión de alimentos anteriormente, ¿verdad? Y en el artículo 229,
pues se lee, ¿verdad? Se tramitarán en juicio sumario, bueno, los asuntos de arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes muebles, que no sea dinero, la rescisión de contratos, número 4, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, número 5, los interdictos, número 6, los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deba seguir esta vía. Bueno, entonces vamos a interpretar un poco. ¿Por qué? Dicen, bueno, como lo dice el artículo 9, ¿verdad? Se sujetarán a los procedimientos que les corresponda según el Código Procesal Civil y Mercantil. Y aquí es donde empezamos. Los que sí tienen una lista, digamos, enunciativa, más no taxativa, o sea, que digamos tienen una lista que se enumeran o enlista los procedimientos que se van a tramitar en esa vía son el juicio oral y el sumario, pero esta lista no es restrictiva, ¿verdad? Sino que se queda abierta a, a los asuntos que determine la ley o que las partes convengan. Entonces, hay que ver, ¿verdad? El juicio oral. El único asunto que se relata aquí es la obligación de prestar alimentos, o sea, las cuestiones relativas a los alimentos, pero esto también ya está regulado en el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia. Entonces pasamos al juicio sumario, pero el juicio sumario tampoco tiene enlistado un asunto relativo a, a los asuntos de familia. Y entonces por eso es que nos queda nada más el juicio ordinario, porque dice, las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán por el juicio ordinario. Es decir, como en el oral no dice nada, como el sumario no dice nada, entonces el divorcio por causal determinada se tramitaba en la vía ordinaria. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que se emitió y entró en vigencia el decreto número 47-2022 y en los artículos 3, 11 y 12 modificaron las piedras angulares o los artículos que permitían realizar toda esta interpretación, ¿verdad? Para poder determinar cuál era la vía o el juicio en cual se debe diligenciar o se debe tramitar el divorcio por causal determinada. Bueno, ¿y qué dicen estos artículos que se mencionaron previamente? Bueno, el artículo 3 del decreto 47-2022 reforma el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. Recordemos que el único asunto que estaba taxativamente o expresamente regulado era la cuestión de alimentos en el juicio oral, ¿sí? En el numeral tercero. Entonces, este artículo 3 modifica el numeral tercero del artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego está el artículo 11, que modifica o reforma el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia, el Decreto Ley 206. Recordemos, ¿verdad?, que el artículo 8 era el que determinaba cuál era digamos, el proceso o juicio tipo para tramitar los procesos eh, que por la jurisdicción privativa de los tribunales de familia tenían que conocer estos jueces o estos tribunales. Y el artículo 12 del decreto número 47-2022 reforma el artículo 9 de la Ley de Tribunales de Familia, decreto ley 206, en el cual se establecía algunos asuntos específicos que anteriormente ordenaba la ley que se tramitaran en la forma que se establecía en el Código Procesal Civil y Mercantil, forma que ya fue analizada en los minutos anteriores del presente video. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para darle un orden a todo esto? Primero, el artículo 11 del decreto número 47-2022 reforma el artículo 8, el cual queda de la siguiente manera. Todos los asuntos y controversias sometidas a los tribunales de familia se conocerán y resolverán en juicio oral conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, sin perjuicio de lo que en particular se prevea expresamente en dicho código, en el Código Civil o en esta ley. ¿Qué quiere decir? Que todo se va a tramitar todo lo que tenga que ver con materia de familia se va a tramitar en juicio oral. Excepto que hayan ahí algunos rescabos, algunos, digamos, asuntillos que la propia ley, tanto la ley sustantiva como adjetiva, es decir, el Código Civil y el Código Procesal Civil, determinen que no, ¿verdad? No se van a tramitar en juicio oral, sino que se van a tramitar en otra vía o
pues la propia ley de tribunales de familia, que esta misma determine que se va a utilizar una vía distinta del juicio ordinario. Y tiene mucho sentido cuando analizamos a profundidad el artículo 9. ¿Por qué? El artículo 9, bueno, el artículo 12 del decreto número 47-2022 determina: las oposiciones que se presenten en los asuntos de jurisdicción voluntaria se tramitarán en la vía ordinaria. Los juicios ejecutivos, ejecuciones especiales, ejecuciones en la vía de apremio, medidas cautelares y diligencias de preparación del proceso se sujetarán a los procedimientos específicos contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley número 207 del jefe de gobierno de la República de Guatemala. Entonces, un asunto de jurisdicción voluntaria, pues viene siendo un cambio de nombre, ¿verdad? Viene siendo un reconocimiento de preñez o parto. Entonces, al momento de existir este tipo de oposiciones en esos asuntos, como es jurisdicción voluntaria, no hay un proceso, no hay un juicio, no hay litis, no hay conflicto, sino que, digamos, a priori, o la premisa es que es o que va a ser un proceso donde nadie va a pelear y todos vamos a decir que sí. Eso es jurisdicción voluntaria. Pero si por alguna extraña razón alguien se opone, entonces dicha oposición va a ser tramitada en la vía ordinaria. Es decir, se inicia el cambio de nombre del menor de edad, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? La madre lo inicia porque no quiere que el padre irresponsable, que el hijo tenga el apellido del padre responsable. Se notifica, etcétera, etcétera, etcétera. Tramitando esto en la vía judicial, ¿verdad? Porque si no mal recuerdo también se puede tramitar en la vía notarial, pero ustedes díganme que sí, vamos a tramitar en la vía judicial. Bueno, se notifica al padre, etcétera, etcétera, la PGN y todo lo demás. Bueno, viene el padre y dice: no, no le vas a quitar el apellido a mi hijo, no se lo vas a quitar. Entonces viene él y se opone. Entonces el proceso va a ser remitido o se va a tramitar como en la vía ordinaria, como en el juicio ordinario. Entonces, encauzándonos o volviendo a lo que nos ocupa, que es el juicio por causal determinada, el decreto número 47-2022, a través de su artículo número 3, reforma el numeral tercero del artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué hay ahí en ese artículo 199? Pues los asuntos que deben tramitarse en el juicio oral. Y básicamente se amplía, ¿verdad? Que dice el numeral tercero: los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos y los otros que correspondan a asuntos de familia, ¿sí? Con excepción de los casos en que este código o el Código Civil o la Ley de Tribunales de Familia dispongan expresamente otro procedimiento. Quiere decir que el artículo número 8 tira como juicio tipo la vía oral. La reforma del artículo 9 nos restringe la vía ordinaria para las cuestiones para las oposiciones de la jurisdicción voluntaria. Y el artículo 199 ahora determina cuál va a ser la vía para todos los asuntos de materia de familia. Entonces hay que concatenar o hay que sacar de la ecuación el artículo 9, porque el artículo 9 ya no regula procedimientos específicos, sino que indica cuándo se va a utilizar la vía ordinaria, que es para los asuntos, para las oposiciones de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces hay que interpretar o hay que leer la ley de la siguiente manera. El artículo 8 nos dice el juicio tipo. Y el 199 en su numeral tercero termina de reafirmar cuál es el juicio tipo en materia de familia, cuál es el que se va a utilizar de manera general. Y el artículo 9 sale de la ecuación. Y por eso es de que ahora los divorcios por causal determinada se van a tramitar en la vía oral. Muchas gracias por su atención y espero que pasen una buena jornada.